creo que uno de los milagros más grandes de la Biblia, o el más grande, lógicamente, no cabe duda que es la resurrección. La resurrección de Cristo, ¿no? Y todo lo que conlleva, ¿no? Porque, bueno, decía Pablo que sin resurrección vana sería nuestra fe, ¿no? Entonces, pues el milagro más grande, pues, o el misterio más grande de la Biblia es la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos, ¿no? Que todos hemos o debemos entender, ¿no? En la vida cristiana. Pero después del misterio, del milagro de la resurrección, yo creo que uno de los milagros mayores, por no decir el que viene después, es la reencarnación. ¿Y por qué razón digo la reencarnación? Pues por la sencilla razón de que Dios se hizo ¿qué? Dios se hizo hombre. Y eso es algo impresionante, ¿no? El Creador se hizo hombre, ¿no? El Creador se hizo criatura. Y eso es algo que, bueno, que nuestra mente pues no alcanza a comprender. Claro, la resurrección fue algo o es algo glorioso, pero la encarnación en el Verbo, haciéndose carne. ¿Y por qué comienzo con esto, no? Pues porque siempre que venimos a la iglesia, siempre que venimos a una reunión, a un culto, pues venimos a comer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, ese milagro de la reencarnación pues se repite constantemente, ¿no? Porque el verbo que era en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, como dice Juan, pues el verbo, el logos, el rema de la palabra se hace carne en nosotros. Y por eso es tan importante el tiempo de la predicación de la palabra durante el servicio. Cada vez la Iglesia da menos importancia a la palabra y se hacen un sinfín de cosas durante los servicios y parece que el tiempo de la palabra pues, es el menos, o hay que reducirlo o hay que... ¿no? Pero es el núcleo del Evangelio, es lo más importante, es el verbo encarnado en nuestras vidas. Amén. Bien, y por eso en esta mañana pues vamos a hablar o a pensar en la palabra reiniciar, ¿no? O reinicio, porque puede que muchos de ustedes, puede que muchos de nosotros necesitemos pues un reinicio en nuestras vidas. Hay un versículo en Isaías, en el capítulo 43, verso 18 al 21, que dice, Isaías 18, 43, dice, no os acordéis, dice, de las cosas pasadas, ni traigáis, dice, a memoria las cosas antiguas. Dice, he aquí, dice el Señor, que yo hago cosa nueva. Dice, pronto saldrá a luz. No dice tarde, no dice pronto saldrá a la luz. Yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá a la luz. Dice, no la conoceréis. No, preguntando, ¿no la conoceréis? Dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido, este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Aquí Dios estaba hablando al pueblo de Israel, a nosotros también, diciendo que el reinicio, cosa nueva, no todo lo nuevo es un reinicio, ¿no? Es una nueva etapa, es una nueva
dispensación, es una nueva oportunidad, es un nuevo comienzo, ¿no? Diciendo que el reinicio era una nueva oportunidad para buscar a Dios y para conocer lo nuevo que tiene Dios, porque Dios no ha pasado de moda, o sea, Dios es nuevo cada día, cada mañana. Dice que nuevas son cada día sus maravillas. ¿Cuánto dicen amén? Pero parece que el pueblo de Dios, o parece que muchos de nosotros, para muchos no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Yo veo personas que se aburren. Bueno, hablo del ministerio. En la vida cristiana fuera del ministerio, pues muchos de ustedes no viven con nosotros en nuestras comunidades como vivimos nosotros a tiempo completo, sirviendo al Señor. Pero veo que muchas personas pasa el tiempo y entran en una dinámica pues muy peligrosa de tibieza, de apatía, de dejarse llevar y de vivir pues aburridos. Les pones a hacer una cosa y se aburren, les pones a hacer otra y se cansan, les pones a hacer otra y no les divierte, les tocas la flauta y no bailan, no cantan, no, les tocas la guitarra y permanecen, ¿no? Eso decía el Señor, dice, una generación, dice, os tocamos flauta y nada, o endechamos y no, o sea, os tocamos la flauta y no os alegráis, endechamos y no os lamentáis, ¿no? Y dice, ¿y a qué comparar esta generación? Y lees ese texto y yo digo, pues esto lo vemos cada día, ¿no? Lo vemos cada día, ¿no? Que no hay personas que para ellos no hay nada nuevo. Claro que no hay nada nuevo. Dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo ¿de dónde? ¿Qué dice Eclesiastés? Que no hay nada nuevo debajo ¿de dónde? Debajo del sol. Pero hay, amigo, encima del sol hay cosas nuevas. ¿Cuánto dicen amén? Claro, si tú miras lo que hay debajo del sol, pues no ves nada, ves lo terrenal, ves el mundo, qué frío hace, hay qué frío, qué invierno más duro, no sé qué, todo es un dolor, todo es aburrido, todo es gris, el sol no brilla, parece como que todo está apático, pero es porque vivimos debajo del sol, mirando. Pero no miramos arriba, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y el que pone la mira en las cosas de arriba, encontrará novedades en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Novedades en el Señor, nuevos desafíos, nuevos retos, nuevas etapas, ¿verdad? Nuevas experiencias, o sea, nuevos. No se cansará ni se fatigará, no se aburrirá. Y si hablamos entonces de esto, pues Dios nuevamente estaba dando una oportunidad, aquí hemos leído, al pueblo de Dios, pues para buscar a Dios nuevamente y no quedarse estancados en viejos y antiguos paradigmas y formas de hacer las cosas. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Y si hablamos de reinicio, tenemos que pensar que antes del reinicio tuvo que haber algún caos, algún desorden, alguna falla, algo que te provocó que hubo que reiniciar, ¿no? Algún caos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido que reiniciar su smartphone, ¿verdad? Su teléfono, porque no estaba funcionando bien, ¿verdad? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Cuántos han tenido que reiniciar su computadora porque le estaba fallando, ¿verdad? Y entonces la tuvo que apagar, le tuvo que quitar la energía y después la reinició y le dio una nueva oportunidad a su computadora para restablecerse nuevamente, que los sistemas otra vez volvieran ¿no? Y poder volver a trabajar antes de desecharla, ¿sí o no? Continuamente, ¿no? La tecnología, la palabra reiniciar está constantemente ahora mismo
hay que reiniciar los equipos, hay que resetear el módem, hay que reiniciar no, o sea, todo es un reinicio, ¿no? O sea, todo hay que apagarlo y volverlo a prender, ¿no? Porque ha habido una falla, porque ha habido un conflicto, porque los sistemas se han saturado, porque los programas se han saturado, porque algo ha pasado, y entonces hay que apagarlo y hay que reiniciarlo para que todo vuelva a su lugar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, el reinicio lo vemos también en el comienzo, en la Biblia, en el comienzo de la creación, vemos el reinicio. ¿Y por qué vemos el reinicio? Porque, bueno, Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Creó los cielos y la tierra, pero después de haber creado los cielos y la tierra, ¿qué es lo que vio Dios? Que la tierra estaba ¿cómo? Estaba desordenada. Estaba vacía, es decir, había un desorden, había un caos, había un problema. Entonces Dios tuvo que reiniciar nuevamente el cielo y la tierra. Su creación, ¿verdad? Le tuvo que dar otra vez al reset, al botón, y decir, vamos a reiniciar nuevamente la creación. ¿Y cómo reinició la creación? Pues poniendo orden, ¿verdad? Empezó a separar los mares de las aguas, la tierra, creó las aves, ¿no? Y todo lo que, ¿no? Reinició lo que había creado, porque no estaba funcionando bien, ¿sí o no? No estaba funcionando bien, entonces lo tuvo que reiniciar, tuvo que hacer un reinicio, tuvo que ordenar lo que había creado, ¿no? Entonces, en nuestras vidas sucede algo parecido. Nos tenemos que reiniciar. ¿Cuánto dicen amén? Necesitamos reiniciarnos. Muchos de ustedes necesitan reiniciarse. Es decir, apagar el botón, ¿verdad? Apagarse y volver de nuevo a arrancar, ¿verdad? Para entender los planes de Dios, los tiempos de Dios, los propósitos de Dios en sus vidas. Amén. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Pero esto es muy curioso. Nadie hemos ido al Padre por nosotros mismos. ¿Cuánto dicen amén? Nadie hemos ido al Señor por nosotros mismos. Hay otras traducciones de este texto, que es muy curioso, y algunas dicen, nadie viene al Padre si mi Padre no lo atrae. Hay incluso otra versión más popular que dice, nadie viene al Padre si mi Padre no lo arrastra. No lo arrastra. Porque muchos de nosotros hemos venido al Señor, ¿cómo? Arrastras. ¿Cuánto dicen amén? Yo vine al Señor arrastrándome. Yo no sé tú, pero yo vine a arrastras al Señor. O sea, el Señor me tuvo que jalar. O sea, Dios no entraba en mis planes. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es decir, que casi todos nosotros hemos venido al Señor atraídos por el Señor, arrastras prácticamente, y el Señor jalándonos, ¿no? Igual que hizo ¿no? Los ángeles cuando en la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando Lot y su mujer y sus hijas, las hijas, ¿cómo fueron libradas? Porque los ángeles, ¿qué hicieron? ¿Las tuvieron qué? Las tuvieron que jalar, porque las hijas, igual que la madre, se querían quedar atrás, querían retroceder, querían volver a Sodoma. Entonces los ángeles prácticamente las tuvieron que jalar para que se quedaran con Lot en el monte y no descendieran. ¿Se dan cuenta? Entonces, arrastras. Es decir, así llegamos la mayoría al Señor. ¿Y por qué llegamos así? Pues porque algo no estaba funcionando bien. ¿Amén? ¿Sí o no? Porque algo en nuestras vidas no estaba funcionando bien. Y en otras palabras, el Señor nos tomó
y nos dijo, voy a reiniciar tu vida. Amén. Voy a reiniciar tu vida. Y ese es el reinicio. Pero ese es el primer reinicio, ¿no? De estar viviendo en las tinieblas a comenzar a andar en la luz, ¿no? En el amor de Dios. Pero después de caminar en el amor de Dios, podemos llevar 30 años en el Señor, que el Señor nos dice, necesitas reiniciarte nuevamente. Amén. Necesitas apagar, ¿verdad?, el botón, porque aún hay fallas en tu sistema, en tu programación, en tu software, hay desajustes y hay que apagar y hay que resetear y hay que reiniciar de nuevo para que el sistema operativo ya vuelva a funcionar correctamente. Amén. Hay que actualizarse, ¿sí? Hoy vivimos en la era de la actualización, ¿no? Constantemente hay actualizaciones, ¿no? Y tienes en tu teléfono, ahora sale la actualización y el teléfono no te dice, hay una actualización. ¿La quieres que esta noche automáticamente pum, ¿no? Ponlo en la red, conéctalo a una red Wi-Fi y el teléfono se te va a actualizar, ¿no?, en la noche, ¿no? ¿No te pasa eso, verdad? Y constantemente hay actualizaciones de versiones. Hoy estamos ya con el Windows, bueno, ya no sé con qué Windows andamos. Yo tengo pero estoy atrasado todavía, me tengo que actualizar, ¿verdad? Pero, claro, eso te causa un conflicto porque otro sistema operativo, todo es diferente, ya lo tienes todo ordenado en tu computador y un nuevo programa, una nueva actualización, otra vez tienes que ubicar las cosas, que te cambian una serie de cosas y estás un poco perdido, ¿verdad? Pero hoy vivimos en esa era y todo se actualiza, todo se reinicia y la Iglesia también se tiene que reiniciar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Señor nos reinició porque vio una estructura creada, pensamientos, deseos, costumbres que no estaban funcionando nada bien. Y toca pulsar el botón de reiniciar y dice, Señor, te voy a dar un reinicio. Amén. Apaga o cierra todos los programas que se están... Claro, antes de reiniciar, la computadora, ¿qué te pide? Que apagues y cierres todos los programas antes de reiniciar. Es muy curioso, ¿no? Hombre, si le pulsas, el sistema los apaga, pero es recomendable ¿no?, cerrar todos los programas antes de apagar o reiniciar el sistema, ¿no?, o el computador, ¿no? Lo que trato de decir que Dios quiere renovarnos, amén. Y entonces la doctrina, vamos a llamarle la doctrina del reinicio, amén. La doctrina del reinicio. Es una palabra de nuevos comienzos y necesidad de volver a empezar y volver al primer amor, volver a las primeras obras. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, haz las primeras obras, porque si no, dice, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, ¿no? Porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero. ¿Sabe lo que le pasa al que no se reinicia? Pues que el Señor le quita ¿qué? Le quita el candelero. ¿Y el candelero qué es? Es la luz, es la lámpara que alumbra, es la antorcha encendida, ¿verdad? Y para que la antorcha esté encendida, el candelero tiene que estar encendido y para eso hay que estar constantemente volviendo al primer amor, reiniciándose en el primer amor, en las primeras obras, ¿verdad? Después de 32 años, 33 años, el Señor me dice, tienes que volver al primer amor, tienes que volver a las primeras obras, tienes que volver a ayunar, tienes que volver a orar más, tienes que volver a consagrarte más al Señor, tienes que volver. Constantemente, ¿no? El pueblo de Dios, si leemos, mira lo que dice Jeremías capítulo 2, versículos 2 y 3.
Dice, así dice Yahvé, el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Yahvé, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que la devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice el Señor. Está el Señor reprendiendo al pueblo de Israel por la infidelidad, por tan pronto haberse, dice, me he acordado el Señor. O sea, el Señor estaba extrañando, recordando, dice, la fidelidad de tu juventud, le estaba diciendo a la iglesia, al pueblo de Israel. Me he acordado de cómo eras en tu juventud, de cómo era tu amor, de cómo era tu fidelidad, de cómo era tu entrega, de cómo era tu sacrificio, de cómo era tu consagración. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, dice, del amor de tu desposorio, de cómo me amabas. Cuando andabas, dice, en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Es decir, en un lugar donde no había agua, donde no había muchas cosas, en el desierto, en tierra no sembrada, ¿verdad? Yo empecé en este ministerio andando en el desierto también y en tierra no sembrada, donde no había lo que tenemos hoy, ¿no? Y he tenido esta experiencia y no teníamos nada, pero éramos felices, no teníamos a veces ni para comer. Yo me acuerdo que estaba en una finca, hoy le echábamos pan a los conejos para que comieran y a la mañana siguiente no teníamos para desayunar y teníamos que volver a los conejos a quitarles el pan para poder desayunar. El pan que no se habían comido los conejos, ¿verdad? Se lo volvíamos a quitar y de otra vez nos lo comíamos. Era un desierto, era tierra no sembrada. Pero en ese amor, en ese desierto, nuestro amor, nuestra fidelidad al Señor era tal, y era tal el amor de Dios. Dice, santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Dice, todos los que la devoraban eran culpables. Dice, mal venía sobre ellos. Dice, cualquiera que, estaba diciendo el Señor, cualquiera que se metía contigo, Israel, cualquiera que se metía contigo, cualquiera que arremetía contra ti, se las veía conmigo, estaba diciendo el Señor, ¿no? Dice, santo era Israel, primicia de sus... Dice, todos los que la devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos. Cualquiera que se metía contigo, cualquiera que se metía con ellos, estaba diciendo el Señor, cualquiera que arremetía contra ti, se las tenía que ver conmigo, mal venía sobre ellos, porque me amabas de tal manera que no necesitabas que yo te diera una bendición material. No necesitabas nada de eso, porque yo era tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? Yo era tu bendición, no eran los panes, no eran los peces, yo era tu bendición, dice el Señor. Pero hoy la iglesia es la iglesia de los panes y de los peces, es la iglesia de las bendiciones, es la iglesia de lo material, es la iglesia de que solo busca eso. Y la bendición está en eso, no está en Él. Yo soy tu bendición, dice el Señor, amén. Yo quiero ser tu bendición. Tu mayor bendición soy yo. Yo era la fuente. Yo era lo que tú buscabas. Entonces Dios está extrañando eso, recordando eso al pueblo de Israel. Y nosotros también deberíamos extrañarlo. Y es por eso que estamos hablando del reinicio. Amén. Y la iglesia debe ser la iglesia del reinicio. ¿Cuánto dicen amén? La iglesia del reinicio. Hay que reiniciarnos en el gozo del Señor, como predicaba el domingo pasado, el gozo del Señor, en la alegría del Señor. Entonces, vamos a ver en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, ahí, viendo los Salmos, el libro de los Salmos tiene ¿cuántos libros? ¿100? ¿Cuántos?
50. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Quién sabe? ¿Cuántos? ¿60 y? 64 no, 66. Bueno, pues en el libro de los Salmos hay un compendio de salmos, ¿ya?, que van desde el Salmo 120, si te fijas, desde el Salmo 120 al Salmo 134, son 14 salmos. Vemos que todos estos capítulos tienen un título, y ese título es Cántico Gradual. Cántico Gradual. Si empiezas en el Salmo 120 hasta el 134, los demás salmos no pone nada de eso, pero del 120 al 134 pone Cántico Gradual, Cántico Gradual, Cántico Gradual. Y en ese compendio de 14 salmos, justamente en la mitad de esos 14 salmos encontramos el Salmo 127, ¿vale? Y ahí es donde nos vamos a reiniciar en esta mañana. Amén. Vamos al Salmo 127, versículos 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si el Señor no edifica la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Por qué este salmo habla de edificación? ¿Cuánto dicen amén? Porque si queremos hablar de reinicio, tenemos que hablar también de edificación. Y les voy a explicar por qué. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para adorar a Dios. Sí, amén. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para aprender. Amén. Pero realmente, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para ser qué? Edificados. Amén. Di conmigo, vengo a la iglesia para ser edificado. Edificado. Pero si el Señor no edificare la iglesia, si el Señor no edificare mi vida, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, en vano nos reunimos, en vano cantamos, en vano aprendemos, en vano hacemos todo, si el Señor no edifica la casa. Amén. Pero, ¿cómo edifica el Señor la casa? ¿Cómo edifica el Señor la casa? La casa es la iglesia, ¿no? La casa somos tú y yo. Entonces, ¿cómo edifica el Señor la casa? Pues haciéndonos volver, haciéndonos regresar, reiniciando a la iglesia. Así es como el Señor edifica la casa, porque la casa tiene que ser reedificada. La casa tiene que ser, y para que la casa sea reedificada, tiene que haber un reinicio. Y aparte de eso, el Señor edifica la iglesia. ¿Sabes cómo también me hablaba el Señor? Trayendo a los desterrados. Trayendo a los desterrados. ¿Quiénes son los desterrados? ¿Quiénes son los desterrados? Los que sean ¿qué? Los que se han apartado, los que se han alejado, los que ya no están con nosotros. Eran de nosotros, dice Juan, pero ya no están con nosotros porque no eran de nosotros, y el que es de nosotros quedará con nosotros, pero salieron de nosotros, dice, porque no eran de nosotros. Sí, vale. Pero aún así, aún a pesar de ello, yo quiero decir que muchos desterrados van a volver a casa. ¿Cuánto dicen amén? Muchos desterrados van a volver a la casa. Amén. Porque el Señor va a hacer volver a los desterrados. Y tendríamos que pensar también, pues eso, en aquellos que un día estuvieron
con nosotros y ya no están, pero en aquellos que, como dice la Biblia, ¿no?, en un salmo dice que juntos, decía el salmista, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Ha leído ese salmo? Cuando habla el Señor proféticamente, el salmista está hablando de Judas, ¿no?, que se sentaba a comer en mi mesa y que comía de mi plato. Dice mi amigo, ¿no?, que juntos, dice, comunicábamos dulcemente los secretos de Dios y andábamos, dice, en amistad en la casa de Dios. Es el Salmo 55, por ahí el verso 14, 13, ¿no? Entonces, ¿qué es un desterrado? Es alguien que se ha apartado, que se ha alejado, que anda amargado, con alguna ofensa, con resentimiento y que no puede regresar a su lugar. Pero el Señor dice, vuelve, oh Israel, y yo seré amplio en perdonar. Amén. Vuelve, oh Israel, y yo seré amplio en perdonar. Esa es la promesa de Dios. Entonces, hermanos, van a venir muchos desterrados. ¿Y cómo los vamos a recibir a los desterrados? ¿Cómo les vamos a recibir? ¿Como el padre del hijo pródigo al pródigo o como el hermano del pródigo? ¿Cómo les vamos a recibir? ¿Como el padre o como el hermano? Porque si hacemos como el hermano, apaga y vámonos. Porque ¿qué hizo el hermano? Dijo, este que se vaya por ahí. Yo siempre he estado contigo y a mí nunca me has hecho ninguna fiesta y no sé qué. Y ahora viene este desgraciado y le haces una fiesta y no sé qué, no sé cuánto. Y no quería ni entrar a la fiesta. No quería ni entrar a la fiesta y oía la música y estaba lleno de ira y de indignación. ¿Y cómo venía el hijo? ¿Venía limpio o venía sucio? ¿Venía oliendo a rosas o a qué venía oliendo? A pocilga. A eso venía oliendo, porque ¿de dónde venía? ¿Del jardín de rosas o de dónde venía? Venía de la pocilga. Olía que apestaba. ¿O no? ¿Sí o no? No olía a rositas precisamente. Pero a pesar de ello, ¿qué dice la palabra? Que el padre, que dice que lo abrazó y lo besó. Imagínate, a los desterrados, ¿qué hay que hacer a los desterrados? Abrazarles y besarles. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el padre lo abrazó y lo besó. Porque los hijos siempre regresan a la casa del Padre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, ¿quién es el más grande? ¿El que edifica? ¿Quién es el más grande? El que edifica. ¿Quién es el más grande? O sea, ¿quién es el más grande? ¿El edificio o el que edifica? ¿Quién es el más grande? ¿La labranza o el labrador? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más grande? ¿El edificio o el que edifica? ¿Quién es más grande? ¿La labranza o el labrador? El labrador. ¿Y quién es el labrador? ¿Quién es el que edifica? Dios. ¿Y qué dice la Biblia que somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué? Sus colaboradores. Eso dice 1 Corintios 3, cuando habla de que si alguno edificar y no sé qué, que somos labranza de Dios, edificio de Dios, pero nosotros somos, dice, colaboradores de Dios. Entonces Dios nos dice hoy, te voy a reiniciar, amén, te voy a reiniciar. ¿Cuántos quieren un reinicio? Te voy a reiniciar, pueblo mío, perdono tus pecados, deudas, olvido todo eso y no lo traiga más a memoria. Es como reinició el Señor a los deudores, ¿no? Aquel que le debía, ¿no? Le dio un reinicio, no, olvida no tu deuda, ¿no? Y tal. Así es el Señor, así es el Señor.
No lo traigáis más a memoria, porque yo ya lo he olvidado, dice el Señor. Amén. Vamos a leer Isaías capítulo 65, versos 17 al 25. Dice, porque he aquí que yo crearé, dice el Señor, ¿qué dice? Nuevos cielos y nueva tierra, reinicio, nuevas oportunidades, nuevos tiempos, nuevas etapas. Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén, ¿qué traigo? Alegría. Y a su pueblo, ¿qué? Gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor, de lamento. No habrá allí, dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Yahvé, y sus descendientes con ellos. Amén. Y antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablan, yo habré oído, dice el Señor. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja. ¿Tú has visto a un león comiendo paja? Pues dice que el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice el Señor. Amén. Cielos nuevos, tierra nueva. Esta es una palabra hermosa, es una palabra llena de promesas, es una palabra que nos tiene que infundir ese reinicio de gozo, de alegría, de alegrarnos en el Señor, de gozarnos en el Señor. Amén. Porque el Señor dice que antes de que clamemos, Él responderá, que mientras aún hablemos, el Señor ya habrá oído. Edificaremos casas, plantarán viñas, comeremos el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Está hablando de un estado de bendición perpetuo, de gozo, de alegría, de bendición, cuando Dios está ahí, ¿no? Entonces el Señor no quiere que caigamos en despropósitos, en rutina, sino que el Señor desea alegrar nuestro corazón. Amén. ¿Y cómo lo hace? Pues con cosas nuevas. ¿No? ¿Cómo se alegra un niño cuando le entregas un juguete nuevo, verdad? O alguien cuando te dan algo nuevo, ¿verdad? Lo que sea, ¿no? Lo nuevo nos gusta más que lo viejo, ¿verdad? Sin duda, porque el Señor quiere derramar el vino nuevo en odres nuevos. Y cada año hay vino nuevo, cada año hay una cosecha, y cada año el vino de un año es diferente al vino del año anterior. Los cosechadores que entienden de vinos suelen decir, vaya añada, ¿no? La de este año, vaya cosecha la de este año, ¿no? Cuando el vino es rico en cualidades, en sabor, en color, en matices y todo esto, ¿no? Pues tú y yo tenemos a disposición el vino nuevo del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Cada día, para que nos alegremos en el Señor.
con la novedad de la renovación que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque Dios quiere alegrarnos con novedades y quiere vestirnos con vestido nuevo. ¿Cuánto dicen amén? Con vestido nuevo, amén. Con vestido nuevo y limpio, amén. Con vestido nuevo y con vestido limpio. Porque cada día sale alguna mancha, alguna manchita o varias manchas. Y ¿qué hay que hacer cada día? Pues lavar nuestra alma para que esté vestida de santidad. Amén. Y al final resulta que manchas menos cada día. Amén. Porque no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? No es más limpio el que está todo el día limpiando, ¿no? Es más limpio el que menos ensucia, ¿no? Es como el buen pintor, ¿verdad? El buen pintor es... ¿Quién es? Aquí en el edificio. No miro a nadie. El que no mancha, ¿verdad? El que no mancha. Porque pintar podemos pintar todos. Cogen un rodillo, lo untas ahí, pero no van a pintar. Yo también puedo pintar. Pero hay que saber pintar sin manchar. Ese es un buen pintor. El que pinta y no mancha. Y al final resulta que manchas menos cada día. ¿Cómo te sientes cuando aparece una mancha en tu alma? ¿No? ¿A ti te gusta ir lleno de manchas? ¿Que tu ropa esté llena de manchas? ¿A que no? Pues hay que llegar a aborrecer las manchas del alma y desear lavarnos cada día. Como oraba David, que decía, lávame más y más de mi maldad. Amén. Purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Amén. Pero lávame más y más de mi maldad. Amén. Entonces, hermanos, novedades. Vino nuevo, odres nuevos, aceite nuevo. No podemos vivir del pasado, de los paradigmas pasados, ¿no? No podemos vivir en el sedimento de nuestra fe. Algunos viven en el sedimento de su fe. Como dice Jeremías 48, 11 y 12. Mira lo que dice, si lo pueden poner en la pantalla. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud. Dice, y sobre su sedimento, dice, ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. Porque lo que está en los sedimentos, lo que está asentado, lo que está estancado, ¿cómo huele? Huele feo, huele mal. Agua estancada dicen que no mueve molinos. Agua estancada no mueve molinos. Y los sedimentos de nuestra fe, si andamos en los sedimentos de nuestra fe, en los pozos de nuestra fe, pues entonces seremos agua estancada que no mueve molinos, ¿verdad? Quieto, dice, estuvo Moab desde su juventud. Dice, sobre su sedimento ha estado ahí, quieto, reposado. No ha sido trasvasado de vasija en vasija. Es decir, no ha habido un fluir, no ha habido un flujo y un reflujo, no ha habido un dar y recibir, porque el que da, recibe, el que da, recibe, el que da, recibe. Ese es el flujo y el reflujo en la vida cristiana. Ser vaciado, dice, de vasija en vasija. Ni nunca estuvo en cautiverio, en problemas, en aflicciones, en dificultades. Eso es el cautiverio que habla aquí. Por tanto, dice, quedó su sabor en él. Y su olor no ha cambiado. Y por eso vienen días, ahí está el reinicio. Vienen días, dice el Señor, en que yo le enviaré trasvasadores que lo trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Porque a veces necesitamos ser trasvasados, cambiados de lugar. No porque uno lo quiera, sino porque Dios lo determine, ¿no?
Entonces, vino nuevo, porque lo que Dios tiene para ti hoy es diferente a lo que te dio ayer. Y es así, porque hoy igual tienes que enfrentar situaciones diferentes que necesitan una nueva medida de fe, una nueva medida de gozo, que antes con otra medida lo podías soportar, pero ahora no, necesitas una nueva medida de fe, un reinicio de fe, un reinicio de gozo, un reinicio de fuerzas, de energías, para poder enfrentar situaciones pues que ayer eran otras, que hoy serán diferentes y que mañana serán totalmente diferentes. Amén. Nuevas fuerzas cada día, nuevas son tus misericordias cada mañana, nueva fe cada día, porque la fe de ayer no me sirve para hoy, porque con el escudo de la fe ayer tuve que presentar defensa en diferentes áreas, pero hoy necesito un escudo mayor, un escudo nuevo, una armadura nueva. Amén. Entonces, hablando de edificar, hay un ejemplo clarísimo en la Biblia de un edificador. Este fue un hombre llamado Nehemías, y conocen la historia de Nehemías. Nehemías no tenía necesidad de hacer nada. ¿Era qué? El copero del rey. Era el que le servía al rey, el vino, el que llevaba las copas, los manjares, era el sirviente del rey, el copero del rey. O sea, y como tal tenía pues unos beneficios, ¿no? Era un puesto de prestigio, perdón, con todas sus necesidades cubiertas, sobradamente. Pero ¿qué pasó con Nehemías, estando en la corte del rey, como copero del rey? Pues que vio de repente a sus hermanos judíos, los varones de Judá, que venían, gracias hermana, que venían de Jerusalén, ¿verdad? Y se acercó a uno de ellos llamado Ananí, y le preguntó: ¿cómo están todos por allá, por Jerusalén? ¿Cómo están mis hermanos, los varones de Judá? Y entonces este Ananí le contestó: pues estamos en una gran desgracia. El remanente, los que quedaron de la cautividad, están en un gran mal y afrenta. El muro ha sido derribado, las puertas están quemadas a fuego y la ciudad, sepulcro de nuestros padres, está totalmente devastada. Entonces Nehemías de inmediato se puso a llorar y a hacer duelo por lo que había escuchado. El edificador se puso a llorar diciendo: no puede ser que yo esté también acá y aquellos mis hermanos estén tan mal allá, ¿no? Y entró como cada día, ¿no?, delante del rey, a servir al rey, ¿verdad? Y era prohibido que alguien entrare al rey con el rostro entristecido. O sea, cuando alguien iba a entrar delante del rey, no podía entrar con la cara como un limón. Tenía que entrar al rey con alegría, ¿verdad? Y tenía que ir con su bandeja y con alegría, ¿no? Estaba prohibido entrar al rey con la cara larga, con la cara triste, así con una faz, ¿no? ¿Verdad? Así que cuando alguien entre a mi oficina con la cara triste, le voy a decir: váyase, y entre con una cara alegre. Amén. No me entre con esa cara, por favor, con esa cara de limón amargado. Entonces, no podía entrar así, ¿no? Y le llevaba el vino y todo, y el rey, al verle, le dijo: ¿y vos, dónde vas con esa cara? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, dice, sino quebranto de corazón, le dijo el rey. Es decir, el rey, claro, entonces Nehemías se puso a temblar porque el rey lo discernió, ¿no?
lo discernió, que estaba triste, que no estaba enfermo, que estaba triste y que estaba en quebranto por algún motivo, ¿no? El rey tuvo discernimiento, ¿no? Porque, hermano, cuando uno está triste, se le nota en el rostro. ¿Cuánto dicen amén? No se puede disfrazar la tristeza. Se nota en la mirada, se nota en los ojos. Miradas tristes. No, miradas, se nota. No hay que estar riéndose todo el día, pero el rostro, los ojos, la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿verdad? Y uno discierne miradas de personas tristes, que están abatidos por la tristeza. Mira de reojo a la persona que tienes al lado, ¿verdad? A ver cómo le ves. Mírale de reojo, mírale, a ver si está triste o está alegre. Mírale. Mírale a ver cómo está. Pero no esa risa, no. Mírale a los ojos. Mírale a los ojos. Y entonces Nehemías respondió al rey, pero ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y entonces le pide permiso al rey para ir a Jerusalén. El rey se lo concede y encima le da cartas de recomendación. Dejó su comodidad en la corte, en el palacio del rey, y se fue a Jerusalén a enfrentarse con los enemigos que habían hecho tal escarnio. Entonces, cuando llega a Jerusalén, en la noche se queda solo Nehemías, ¿y qué hace? Se monta en un burro, en un caballo, no sé qué sería, en su cabalgadura, y se pone a rodear la ciudad y a hacer un análisis de cómo estaba la situación. Él solo, de noche, sin que nadie lo viera, y no dijo a nadie lo que había visto, a los que estaban con él. O sea, lo hizo como en secreto, él y el Señor. Y después de ver aquella situación, dijo Nehemías, vamos a edificar, amén. Vamos a edificar, yo voy a edificar, amén. Hay que ser edificadores, hermanos, amén. Edificadores. Y lo dice Nehemías capítulo 2, dice el verso 17, Nehemías 2, 17, dice: les dijo pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, en vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Reinicio, amén. Reinicio, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. Nehemías tuvo que reedificar, tuvo que hacer algo. Nunca se dio por vencido. Hay que hacer algo, hermanos, hay que hacer algo. Siempre hay que hacer algo. Siempre hay que hacer algo. Los enemigos lo primero que hicieron fue despreciarle, ¿no? Como dice el verso 19. ¿Qué dice el verso 19? Cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron y nos dijeron, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Ustedes qué os pensáis? ¿Qué es esto que hacéis vosotros, pobres y débiles judíos? No sé qué, y les empezaron a menospreciar y a despreciar. Y dice que Nehemías dijo, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Amén. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Amén. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Nosotros, dice, nos levantaremos y edificaremos. Amén. Y empezaron a edificar.
un reinicio. Y empezaron a levantar los muros, empezaron a reparar las puertas, las 12 puertas que rodeaban a Jerusalén, la puerta del pescado, la puerta de las ovejas, la puerta del estanque, la puerta del muladar, la puerta de... Si lees todo el libro de Nehemías, ves cómo fue la reconstrucción, ¿verdad? Y al final llegan al capítulo 8 y dice, no os entristezcáis porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Y el pueblo estaba de fiesta. Y había una fiesta porque todo había sido reconstruido, porque el reinicio trae gozo y alegría a nuestras vidas. Amén. La doctrina del reinicio. Porque Dios quiere que tengamos reinicios. Amén. Reinicios en nuestras casas, en nuestras familias, en la iglesia, con el ministerio, en nuestras responsabilidades. Tenemos que ser un factor de edificación en donde quiera que estemos, porque la Biblia dice que somos sal, la Biblia dice que somos luz, columna y baluarte de la verdad. Amén. Y tenemos que hacerlo, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz, tenemos que ser columna y tenemos que ser baluarte de la verdad. Amén. Pero en muchos el aceite se ha quedado rancio. El aceite ha perdido el brillo. El vino se ha convertido en vinagre. La sal ha perdido su sabor. Se ha quedado dura. Se ha quedado en el salero, apelmazada por la humedad, por el frío de este mundo, por los engaños de este mundo. Y la luz de la lámpara se ha apagado por falta de aceite. Amén. Porque no estaba buscando ni preocupándose de hallar lo nuevo que viene de arriba, lo nuevo que viene del cielo. Amén. Pon aceite en mi vida, Señor. Amén. Y reiníciame. Dile esta mañana al Señor, pon aceite en mi vida, Señor. Pon aceite en mi vida. Díselo al Señor, pon aceite en mi vida, Señor, y reiníciame. Amén.